Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistemas, nuevamente con los aerogeneradores. La idea mía es hacer un aerogenerador de poco viento, que con poco viento funcione, porque el aerogenerador que hicimos con el alternador de camión, por supuesto modificado, les voy a aclarar, tiene 12 polos, que lo he dicho varias veces, y el bobinado está multiplicado por 3 la cantidad de vueltas que tiene el alambre. Yo después les puedo enseñar cómo se bobina, pero si ustedes tienen un bobinador amigo, dígale que haga el mismo rotor que viene original de fábrica. Estoy hablando del generador de camión, pero con el triple de vueltas de alambre. Como no va a entrar, tienen que afinar el alambre aproximadamente 0,50, 0,45. Mientras más grueso mejor, pero tiene que darle 30 vueltas por campitos. Bueno, dejémoslo eso ahí. Se los aclaré porque quiero que el aerogenerador que hagamos esté bien ensayado por mí y que le voy a dar un plano perfecto, la medida, todo, para que ustedes le ande y le funcione. Déjenme a mí hacer los experimentos, ya que tengo este probador que hicimos, que lo vieron en el video anterior. Estos experimentos van a ser prueba y error, lamentablemente, un poquito de teoría, pero hay mucha prueba y error, sobre todo con las turbinas, que yo me he ido dando cuenta de que esto va variando mucho. Yo tenía mucha fe en este tipo de turbina. ¿Se acuerda que lo hacíamos con una hojita de papel? En vez de cuatro yo lo hice de 3. En el fondo, en vez de poner generador de alternador, puse una patineta, un motor de patineta, acá ya lo van a ver, que lo uso como generador. Este motor de patineta se consigue fácilmente y no hay que modificarle nada, por eso hice ese motor. Si no quieren usar el alternador modificado, vamos a usar este motor. Voy a tratar de hacer funcionar bien esto para hacer un modelo bonito, bien hecho, con un plano. Si puedo lo hago en computadora, un buen plano, cosa que ustedes lo armen y nada más. Déjenme a mí hacer los experimentos y ustedes sigan el canal. Vamos a probar la velocidad del viento y esta turbina. Y después la voy a sacar, no se vayan porque la voy a sacar y le voy a poner otra turbina y vamos a hacer la misma prueba. Y después vamos a probar 2 turbinas y después ustedes sacarán las conclusiones, yo también porque tengo unos focos y una serie de medidores. Amigos, vamos al grano, que es lo más lindo. Yo voy a hacer andar el impulsor y vamos a ver qué pasa con esta tremenda hélice que se ve muy bonita, muy linda esta. Bueno, de paso me voy a refrigerar porque esto es un calor de loco acá. Ahí empezó a funcionar. Tengo una rampa de aceleración porque como es tan pesado esto, si arrancara ligero, ya le dije, sería un problema bastante complicado. Bueno, está despacito porque lo puse como para refrigerarme. Yo estaba acá haciendo los trabajos y lo puse como ventilador refrigerador. Lo tengo que aumentar la velocidad. Cuando empiece a andar, a lo mejor no me sienten bien, ya voy a ver si me saco el micrófono. Y voy a medir la velocidad del viento con esto. Me compré un medidor para medir la velocidad del viento, para tener los datos lo más exactos posible. Mira, ahí está girando. Con nada de viento gira. Es muy lindo esto, muy interesante. Lo voy a poner frente, bueno, ahí se paró. Lo soplo, bueno, con nada de viento gira. Bueno, acá marca 0 metros por segundo, 1 metro por segundo, el viento que está alargando. Quiero que salga bien en la cámara. Bueno, ya se habrá cambiado. Bueno. Voy a empezar a acelerar hasta 3 metros por segundo. Yo lo tengo medio marcado y vamos a ver el resultado de la super turbina. Ahí está girando, mostrar la turbina. Ya se los voy a mostrar acá.
Es complicado porque le tiene que dar el viento y a su vez la cámara lo tiene que tomar 2 metros por segundo, pero debe estar en 3. Ahí está, 3 metros por segundo. En realidad entre 4 y 5 se pone bueno la cosa. Le voy a dar un poquito más, a ver si llegamos a 4. Mire la hélice. Tiene mucho torque, pero no veo que las revoluciones, lo voy a poner para que vea el video acá. Este motor que está acá es un motor de overboard y las revoluciones no alcanzan a producir nada prácticamente. Ahí los pongo nuevamente. A ver, 2. Atrás del generador, 2 me marca. Atrás del generador hay 2 kilómetros por hora. Y adelante teníamos 3. Es normal eso, que se pierda la velocidad porque es la energía que estoy tomando. Bueno, voy a intentar acelerar más la turbina, a ver si mejora. El soplador voy a aumentar. Esto hay que tener cuidado. Yo sé que ustedes están preocupados por este peligro, pero bueno, tiene que ser así. A ver, toma el variador. Están 26 Hz. 26 Hz y tiene que llegar a 50 al máximo, pero le voy a dar a 30 como estaba haciéndolo normalmente. Ahí estoy a 30. El 28.9, 30. Ahí está 30 Hz, el máximo que yo voy a dejarlo para probar los otros. Bueno, para que me sientan bien lo voy a tomar en la mano al micrófono. Me voy a acercar a la turbina con cuidado. Bueno, en mi forma de pensar o de ver, no tiene éxito, porque si bien está muy voluminoso, muy espectacular, pero no veo que genere velocidad. Voy a bajar las revoluciones del soplador. Bueno, 15 Hz. 15 Hz. Le voy a bajar más, 14 Hz. 13 Hz. Ahí la velocidad del viento es muy baja. No llega ni a 1. Lo mido, ahí está 1. Lo estoy midiendo del lado de atrás porque se supone que el aire que viene por acá es el mismo que sale por adelante. A 1 metro por segundo, casi nada. Yo en realidad no veo bien si es metro por segundo, 1 marca. Se puede determinar la medida ahí que dice, metro por segundo, ms. Bueno, yo lo estoy tomando de atrás, pero básicamente es lo mismo, porque si el aire que entra acá es el mismo que sale del otro lado. Ahí ha llegado a 2 metros por segundo. A la temperatura del aire son 32 grados, porque también me marca la temperatura del aire. Es muy importante eso, porque con la temperatura del aire, si es más frío, es más pesado, tiene mayor efecto. Bueno, le comento que el ventilador a esta velocidad ya no quiere funcionar. Voy ahora a elevar un poco la frecuencia. A 17 Hz, 20 Hz, ahí empieza a funcionar la pala del generador. Bueno, desde mi punto de vista, es un fracaso. Yo prefiero que gire más rápido a la misma velocidad del viento. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a desmantelar y voy a ponerle 3 palas
¿Qué es lo que sucede? Al tener esta superficie tan grande, cuando esto empieza a girar, también se frena, se transforma en un freno. Voy a volver a instalar el micrófono donde tiene que ir. Se transforma en... A ver, para arriba tiene que ir, acá. Se transforma esta parte freno y esta parte tracciona, entonces se compensa. Porque en un momento esto tiende a andar como un ventilador y en otro momento como un molino receptor. Hay que balancear que la recepción sea mayor que lo que emite acá. Por ese motivo no tiene revoluciones este modelo. Ya nomás lo desarmo, lo desmantelo totalmente y voy a poner 3 palas y vamos a hacer la misma prueba, con la misma velocidad del viento y todo. Lo voy a desarmar rápidamente. Esto no me gustó, muy pocas revoluciones, si bien arranca de abajo, pero no tiene revoluciones y lamentablemente las revoluciones yo lo estoy eliminando con la cantidad de polo, pero llega un momento que necesito revoluciones y si no hay que usar, como muchos lo han comentado, un multiplicador. Pero todo esto que hago es para evitar el multiplicador porque es también consumo de energía, hay que mover los engranajes. Cada vez que se multiplica también consume energía los engranajes. Y ahora voy a desarmar esto lo más rápido que pueda y voy a poner 3 paletas. Y vamos a hacer 2 ensayos y vamos a sacar una conclusión juntos. Y vamos a empezar a armar las 3 paletas que en un momento y en el principio lo hicimos. En realidad sería mejor 2 todavía porque con 2 paletas tiene más revoluciones. Mientras más paletas y más anchas son, aumenta el torque y disminuye las revoluciones. Y en este momento, con este motor, hay que buscar un equilibrio entre el torque y las revoluciones. Ahora les voy a mostrar cómo está hecho la adaptación sobre el motor. Ahí lo saqué. Les voy a mostrar el generador en sí. Puse un aro con un tornillo que presiona acá abajo, cerrándose. Para sacar esto yo lo aflojo y sobre la misma goma me sirve de amortiguador y a su vez trabado. No tengo que hacer agujero, nada. Simplemente aprieto esto, bien apretado y queda hermético. Estas puntitas son un poquito más largas para que apoyen la goma. Una vez que lo aprieto, no se mueve más. Bueno, vamos a empezar a armar el sistema clásico. Una paleta. Los aerogeneradores comerciales gigantes tienen 3, porque es lo más óptimo en costo y beneficio. Porque si le ponemos 4, la estructura se pone más pesada, todo es distinto. Con 3 es el óptimo para este tipo de generadores. Se me empieza a desbalancear a medida que lo voy poniendo. Vamos a ir poniendo todos los tornillos. La puse más cerca al centro esta vuelta. La verdad que he estado haciendo varias pruebas para ver si logro hacer una turbina perfecta en medidas y que ustedes no tengan que experimentar nada. Simplemente cuando yo les dé el plano ya va a estar experimentado. Una vez que pongo las 3 paletas, en ese momento cuesta menos porque empieza a quedar balanceado. El peso de una está contrarrestado con el peso de la otra. Ya les dije, la rueda de overboa está apretada con un aro y como esto es de goma, está totalmente rígido. Bueno, listo, ahora lo vamos a probar a las mismas condiciones que probamos el otro. Voy a prender la máquina. ...20 Hz... ...30 Hz tengo que probar... ...24... ...26... ...27... ...28 Hz... ...29 Hz... Ahí está girando y cada vez va a aumentar más la velocidad. Hasta que no llega a una velocidad determinada. Ah, mira, ahí empezó a generar.
Este es un foco de 12 volts, no se confunda, no es de 220, es 12 volts. Pero mire cómo está generando. Y voy a medir la velocidad del viento. Mire el foco. En definitiva, 3 paletas finas dieron más resultados que eso que estamos viendo. Si pusiera un foco más pesado, no sé si va a andar. A ver, acá voy a conectar. ¿Cuál sería? A ver. Negativo, Ahí está, mira. Un foco más pesado. Prende menos, pero es más pesado. Ahora vamos al foco liviano para que tengamos muy claro en la generación. Ahí está. Bueno. Voy a aumentar la velocidad del viento. Me voy a poner atrás por cualquier problema de la hélice. Ahí empieza a prender nuevamente el foco. Cuando llega a un régimen de... Bueno, me faltó el medidor de revoluciones. Las próximas pruebas lo voy a hacer midiendo las revoluciones. Vamos a volver a medir la velocidad del viento. 4 metros por segundo. Marca 3 ahora, pero porque yo para traerlo hacia el lado de la cámara, ¿por qué no te pones atrás de la máquina? Allá. Ahí van a ver la turbina girar, pero a 4 metros por segundo está funcionando. Esto es importante porque estoy midiendo. Mire cómo prende el foco, es de 12 volts, de LED, por supuesto, de LED y 12 volts. Bueno, ahora vamos a hacer otra prueba. Antes que termine el video vamos a hacer otra prueba. Ustedes vieron que dio más resultado una paleta fina que una grande, pero acá hay un detalle importante. La velocidad angular del extremo es más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? La punta recorre, supongamos a 90 grados, va a recorrer un cuarto de circunferencia, que son aproximadamente como 80 centímetros. Y acá son 10 centímetros. Quiere decir que acá la velocidad de las palas es menor que la velocidad en las puntas. Por ese motivo acá necesita que tenga mucha inclinación y vaya mermando hacia la punta, porque si no, una de las dos va a quedar fuera de frecuencia o de ayuda. Entonces, cuando está el viento impulsando a esta, a medida que esta no va a funcionar, y si esta funciona, esta la frena, que es lo que pasó con la turbina grande. Yo ahora voy a hacer un experimento. Le voy a poner en el centro unas palas. Esto le voy a poner. Esto es absolutamente experimental. Es absolutamente experimental. ¿Qué quiero hacer? Que acá la turbina sea más grande y después en la punta más chica. Voy a tratar de armar eso y hacer unas 2 o 3 pruebas. ¿Qué estoy haciendo? Aumentando la superficie mientras más cerca está del rotor, porque la velocidad angular es menor. Y la superficie se tiene que ir disminuyendo a medida que llegamos a la punta de la pala. ¿Qué hice ahora? Lo ven raro ustedes, pero hice una combinación. Poner mucha superficie cerca del radio, del radio de la circunferencia, y a medida que se va alejando, menos. Porque ya le dije, porque la velocidad angular de la paleta es mayor acá que acá. Acá es más lento, se corre la circunferencia al menos tiempo, y esto es más ligero. Bueno, vamos a ponerlo con las mismas condiciones, entre 3 y 4 metros por segundo, y vamos a ver si mejora.
Ahora lo voy a poner en marcha. Bueno. Vamos a ver nuevamente la velocidad del viento. 3, 4 metros por segundo. Mire, está un poco desbalanceado. Mire. Está bastante desbalanceado, pero ahí está la prueba de que en el centro necesita que la paleta sea ancha y en la orilla más débil. Fíjese cómo prende el foco. Ya le dije, es un foco de LED de 12 volts, no es un foco de 220. Ahora voy a poner más consumo, que le voy a poner un foco de filamento, que son pesados estos. Ahí está. Le falta un poco, pero mira, se lo lleva. Lo voy a poner para que a medida que disminuye el consumo, aumenta la velocidad de la pala. Está funcionando a 4 metros por segundo y está generando bastante bien. Lo importante es que es un generador de motor de overboard. ¿Qué es lo que es overboard? Es una patineta. Y que ustedes no tienen que modificar nada. En el caso del otro, del generador de camión, sí había que modificarlo. ¿Y qué pasaba? Algunos no iban a tener la capacidad de modificarlo. Pero ya le digo, el que quiera modificar el de camión, tiene que darle el triple de vueltas que las que tiene. Aproximadamente 30-35 vueltas cada bobina en el generador de camión. Y ponerle 12 imanes, como sale ahí en alguno de los videos. Me parece que este es el modelo, voy a terminar este modelo. Se mueve porque está desbalanceado. Hay cosas básicas que yo no se las voy a decir ahora, que es el balanceo y eso. Voy a bajar la velocidad. Bueno, ahí sigue girando con la inercia. Se va a ir bajando cada vez más el color del foco. Mire, automáticamente se apagó. ¿Qué hemos comprobado? A la misma velocidad del viento tenemos más rendimiento acá porque el motor levantó más cantidad de revoluciones o el generador. Y es fundamental que la paleta sea ancha cerca del centro y a medida que nos vamos a los extremos, más fina. O sea que yo esto que ven acá no sirve, pero voy a hacer una paleta que tenga esta forma, así, 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 siga hasta acá y finita. Y le aseguro que la voy a balancear, lo voy a hacer bien hecho. Y si anda bien, voy a tomar medidas de voltaje y amperaje y en ese momento voy a hacer un plano para que ustedes lo repitan. Este modelo no tienen que bobinar nada, lo ponen y se acabó el problema. Amigos, denle like, sigan con los videos que estamos muy interesantes. Vamos a hacer un par de videos más con respecto a lo que es la energía eólica. Vamos a aprovechar el medidor y vamos a aprovechar los diseños de turbinas. Hasta la próxima y gracias por seguirnos.